¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a su canal Que Viva México Provida. Como cada jueves de 5 a 6 o 6 y cuarto de la tarde, te acompañamos con un tema candente, con un tema de mucho interés para todos y cada uno de nosotros, mexicanos y mexicanas, que queremos formarnos, que queremos ser participativos, que queremos un mejor México. Y bueno, en este caso tenemos un tema padrísimo, muy interesante, matrimonios irregulares, que, bueno, es la situación de muchos en este momento y muchos tienen muchas preguntas. Para eso tenemos dos invitados de lujo el día de hoy. Está el padre David, y está que es licenciado en Derecho Canónico, a quien le doy la más cordial bienvenida. Él nos acompaña desde Tijuana, Baja California, en México. Padre, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Daniel. Perdón, Dios mío. Padre Daniel, Pero, discúlpeme, ustedes también de misioneros, servidores de la palabra, y hacen una revista increíble por la cual son conocidos por muchísimas personas. Coméntenos de esta revista. sí, mire, bueno, ya me presenté, soy el padre Daniel Barriga Contreras. Actualmente estoy aquí ejerciendo como párroco de la parroquia Cristo Misionero en la Arquidiócesis de Tijuana. La revista de la cual menciona usted, Inquietud Nueva, pues ya tiene más de 30 años de existir. La revista se hizo con la finalidad de llevar la palabra de Dios y también temas pues actuales de cada tiempo, No, hombre, y la padre, forma de pues circular de esa revista. sí. Oiga, pues fíjese nada más. Aquí tengo uno de sus artículos, ¿sí? Que ustedes ponen en esta revista, maravilloso, que mi madre me hace llegar y me dice, oye, lo que tú dices también dice aquí, en esta maravillosa revista. Bueno, pero también tengo aquí a mi queridísimo hermano Mario Gallardo Mendiolea, constitucionalista, católico mexicano. Sé bienvenido, Mario. Gracias, Brenda. Te mando un fuerte abrazo. Saludos, padre, y a todo el auditorio. Un gusto estar aquí nuevamente. Qué gusto. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre los matrimonios irregulares. Y padre, yo quisiera que usted nos dijera, bueno, cómo podemos decirles a las personas que nos escuchan y que viven esta situación, que la iglesia no los abandona, padre. Bueno, sí, primero pues es que comprender que los medios de la gracia dentro de la iglesia son muchos, no se reducen a solamente la Eucaristía, la comunión sacramental, y generalmente las personas que se sienten excluidas por vivir en una situación irregular, por ese lado se sienten excluidas, pero como no acceden a la comunión sacramental, es decir, sí van a misa, pero no comulgan sacramentalmente, o porque se sienten excluidos de algún servicio dentro de la iglesia, piensan que están como señaladas, ¿no? O sea, solo viven en una situación irregular que no les permite acceder a ciertos beneficios, pero no se reducen los beneficios, o sea, y aclarar desde el punto de arranque que ellos no están excomulgados, porque hay personas que piensan que por vivir en una situación, ya que sean divorciados, vueltos a casar, o que vivan en unión libre sin haberse casado nunca por el matrimonio católico, hay quienes les hacen sentir o pensar que están excomulgados. No están excomulgados, están en comunión con la Iglesia Católica, solo están viviendo en una situación irregular que lo más pronto posible se podría regularizar, más con los beneficios que nos ofrece la Iglesia en estos tiempos, de los Sí. cuales hablaremos más adelante. Pues sí, yo veo que nuestra Madre Iglesia lo que hace es tender este manto de misericordia y de tratar de encontrarse con cada alma, con cada matrimonio, ya sea casado nada más por el civil
o vuelto a casar y trata de acogerlo, de escucharle y de hacerle entender en qué situación está en ese momento. Y bueno, Mario, tú tienes mucho que contarnos sobre esto. Sí, bueno, la realidad es que es un tema de los matrimonios irregulares, que bueno, habría que explicarle, ¿no? Ya el padre lo apuntaba muy bien. En realidad, hablar de matrimonios irregulares, pues el matrimonio existe o no existe, Así desde el es. punto de vista del sacramento. Hay mucha gente, hay un enorme desconocimiento, esto se lo debemos decir al auditorio, enorme desconocimiento todavía dentro de la Iglesia Católica, en el sentido de que mucha gente piensa de que existe una suerte como de divorcio católico. Esto no es correcto. O sea, la Iglesia no tiene facultad para disolver, deshacer, dar por terminado un sacramento cuando este sacramento fue válido. Y esto hay que explicarlo, ¿no? Para no entrar en muchas cuestiones técnicas, la manera más simple es decir, la Iglesia lo que hace es estudia un caso de situación matrimonial, generalmente, bueno, pues evidentemente un caso fallido donde ha habido una ruptura, entra al estudio del caso y determina si ese matrimonio existió o no existió, es decir, si fue válido al momento de que las personas se acercaron a recibir el sacramento. Hay que hacer una invitación, Brenda, estos programas. Imagínate el lujo que tenemos aquí, un licenciado en Derecho Canónico, el padre que nos acompaña, porque realmente yo que pude pasar en mi vida por este proceso, pues sabemos perfectamente que es un camino de misericordia. Cuando tú te acercas al tribunal eclesiástico, te encuentras con una iglesia que no te está juzgando, te encuentras con una iglesia que como madre y maestra te toma de la mano y entra al estudio de tu caso en particular y en todo caso te da una respuesta, ¿no? Hay mucha gente que ellos mismos se juzgan y ellos mismos emiten la sentencia y a lo mejor llevan 20, 30 años sin comulgar, alejados de la comunión, incluso hay familias que se terminan alejando hasta de la iglesia y es por el simple desconocimiento. Se crea un prejuicio de que aquella persona que simplemente tiene un matrimonio, una situación irregular, ya está, como bien se decía ahorita, totalmente fuera de la iglesia y no es así. Hay que hacer una invitación a todo mundo para que quien se encuentre en un caso así, que tomemos en cuenta que es un sacramento y que muchos de nosotros probablemente estemos viviendo en situaciones que desconocemos que se pueden regularizar. Hay una idea de que lleva muchos años y la verdad es que no, el Papa Francisco hizo varias reformas y el procedimiento ahora pues es mucho más corto, así es que hay que hacer una invitación a toda la gente que se acerque a la iglesia, porque a lo mejor ni siquiera están casados, porque nunca lo han estado y ellos piensan que están condenados a estar siempre lejos de la comunión y de la iglesia y pues eso no es así. Sí, Mario. Padre, ¿cuáles son las principales causas o causales de nulidad de que la iglesia declare, pues nunca hubo matrimonio? Bueno, es bueno mencionar lo que decía Mario. El matrimonio, el sacramento del matrimonio es muy distinto a los otros sacramentos, ya que aquí, digamos que los agentes, el agente del sacramento como tal es la misma pareja. Entonces, efectivamente no se puede hablar ni siquiera de anular un matrimonio y tampoco y mucho menos de un divorcio. Se habla de proceso de nulidad matrimonial. Muchas veces yo a la gente se lo explico cuando se tocan esos temas, ya sea en alguna sesión de clases o en la oportunidad de algún texto que lo permite en la homilía, en la predicación de la palabra. Yo les digo, es como entenderlo como en el fútbol, tan futboleros que somos acá, cuando dicen le anularon un gol, podríamos decir es porque le anularon un gol, es un gol que sí era válido, pero cometió el error el juez, el árbitro, de anular algo que era válido, pero cuando sí era, por ejemplo, un fuera de lugar, no es que haya anulado un gol, o sea, estrictamente se declaró que eso no valía porque ya no valía la jugada, porque ya no estaba habilitado para realizar para culminar esa jugada. Entonces no es que se anuló un gol, sino que se regresó a donde ya lo demás, lo de adelante de la jugada ya no contaba.
Así pasa con el matrimonio que se puede declarar nulo. No se anula y mucho menos pues se declara un divorcio, sino se estudia el caso, se profundiza y se llega a la certeza moral de que el matrimonio en realidad nunca existió. Eso es el primer punto. Y entonces las causas, más bien primero se tiene que hablar de impedimentos, o sea, hay 12 impedimentos para acceder al matrimonio. Y luego después hay muchas más causas que pudieran declararse como nulo, que tienen que ver con el entendimiento, con la voluntad, con la falta de capacidad de la persona, con una persona que es inhábil, que no podría haber adquirido, o que en el momento de cuando adquirió el matrimonio no tenía cierta madurez para vivir las obligaciones que desprenden del matrimonio y los compromisos. Sí. Entonces, no sé si quiera que le mencione así. Claro, por favor, padre. Existen 12 causales de nulidad que se mencionan, más que de nulidad, insisto, de impedimento para el matrimonio, que son el impedimento de la edad, en el cual se pide que tengan la mayoría de edad las dos partes. En algunos se dice 16 años la mujer, 18 años el varón, pero ya tiende más a que sean los dos mayor de edad. Está el impedimento de impotencia sexual, antecedente y perpetua. Este es que no puede la persona pues tener la unión marital, pero que sea antes de que haya sido impotente antes de adquirir el matrimonio, antes de acceder al matrimonio. Hay personas que adquieren la impotencia después del matrimonio, pues entonces esa no podría ser una causal de nulidad. Claro, porque decimos, perdón, padre, en la salud y en la enfermedad, ¿no? Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Entonces, esa puede ser una enfermedad, un problema físico que viene después, ¿verdad? Que viene después del matrimonio. Entonces, padre, pero en el caso de, por ejemplo, que la persona, que la mujer no sepa de la impotencia de su marido y él no lo haya dicho, pues también esa es totalmente impedimento, pues ahí estamos ¿verdad? De que hubo un ocultamiento de su parte de él de manera dolosa. Entonces sí que se tiene que dejar en claro que la impotencia, para que pueda verse la vialidad de que sea una causal de nulidad, es ¿cómo se llama? Que la impotencia sea antecedente y sea perpetua. Y efectivamente, si hubo un engaño a la hora de adquirir el matrimonio, de acceder al matrimonio y se ocultó, en ocasiones puede ser ignorancia, porque se habla incluso de manera estricta que se tiene que ser capaz de mantener la relación sexual de manera completa. Es decir, puede ser una relación sexual o genital, pero no la completa. Entonces ahí también se puede hablar de cierto grado de impotencia. Entonces existen causas de impotencia que son físicas, como lo son psíquicas. Entonces habría que ver cuál puede ser sanable y cuál no. Por eso aquí se aclara que sea impotencia antecedente y perpetua. Ese es el segundo impedimento como tal. Y luego está el otro que dice impedimento de vínculo ligamen. Pues esto nos lleva a entender que había una unión anterior, de parte de alguno de los dos cónyuges, y no estaba declarada nula o se ocultó, ¿no? También está el impedimento de la disparidad de cultos. Aquí como que ser muy puntuales, no es lo mismo. Disparidad de cultos se refiere a que la persona no profesa la fe católica, pero tampoco profesa una religión más o menos que esté ligada a la fe católica. Es decir, no se refiere aquí a los que se llaman cristianos o pentecostales o anglicanos, sino personas que tienen otro culto, que no tienen a Dios, al Dios Trino como Dios, o los que se les conoce como ateos. Ese es un impedimento. Okay. Se puede casar una persona así, pero solo con una dispensa del impedimento. La
autoridad pues, dispensa el impedimento y la persona católica tiene derecho a casarse porque es católica y aunque su pareja no profese la fe católica, pero se puede casar solo con una dispensa del impedimento, que en este caso es el ordinario del lugar el que hace la dispensa, El obispo. el obispo o uno de los que tienen este título de ordinario del lugar, que puede ser un vicario episcopal, vicario general, etcétera. Entonces, la diferencia de la otra es la disparidad de cultos, es esa. La otra, cuando es un cristiano que sí tiene la fe trinitaria, pero no está en comunión plena con la Iglesia Católica, ahí no alcanza el grado de impedimento como tal, pero sí se necesita también una licencia del ordinario para que accedan al matrimonio. Ok. La siguiente, ¿cuál es? ¿Tienes alguna pregunta, Mario? Tengo muchísimas, pero yo quisiera que terminara el padre, sí, con los impedimentos. Puedo mencionar las 12, los dos impedimentos, porque sí hay que mencionar pues que una cosa son los impedimentos y después existen otras causas que tienen que ver con los vicios del consentimiento. Entonces, los impedimentos, bueno, voy 3, está el impedimento de disparidad de cultos, es el 4, impedimento de orden sagrado, es decir, una persona que es clérigo, o sea, ya sea diácono o sacerdote, no puede acceder al matrimonio, excepto si accede primero a la dispensa del estado clerical y del celibato. Y luego el impedimento de voto público, igual, los religiosos, pues, y las religiosas, voto público de castidad, si acceden al matrimonio, si acceden primero a la dispensa de su voto. De acuerdo. Después está el impedimento de rapto. Es curioso porque como en los ranchos, padre. Sí, pero solamente aplica cuando es el hombre el que rapta, no aplica cuando la mujer rapta. ¡Qué injusticia, padre! ¡Qué injusticia! En ocasiones parece machista la ley, ¿verdad? O feminista, no sé quién se ofenda con esto, pero... No sé quién se ha robado a su novio a caballo, pero sí hay, Brenda, sí hay. Muy bien. Sí. Okay. Y luego está el impedimento de crimen, o sea, es decir, que la persona mate al cónyuge para acceder al matrimonio con un nuevo cónyuge. Como el rey David. El impedimento de algo así, sí. El impedimento de consanguinidad, es el impedimento de consanguinidad, es muy polémico porque aquí, por ejemplo, hay mucha gente que piensa que no se puede casar con un pariente de 5º o 6º grado de consanguinidad y no hay impedimento. El impedimento solamente es hasta el 4º grado de consanguinidad en línea colateral y con la prerrogativa o la puntualización de que nunca se dispense ningún grado de línea recta y no se puede dispensar el 2º grado de línea colateral, es decir, la Iglesia no va a poder dispensar nunca el impedimento de acceder al matrimonio de 2 hermanos o medios hermanos. Pero de primos hermanos sí, ¿verdad, padre? De primos hermanos puede haber impedimento, puede haber dispensa, es decir, los primos hermanos hasta ahí llega, qué bueno que usted lo menciona así, porque allá en donde nosotros somos, yo también soy de Michoacán, el hermano es de Guanajuato, yo considero esos 3 estados hermanos, siempre digo los 3 estados hermanos, Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Yes. Entonces, y luego, bueno, lo digo porque yo tengo a 1 hora a La Piedad, a Santana, Guanajuato, y a 1 hora y media a La Barca, Jalisco, 2 horas, entonces no estamos ahí cercanos en la zona. Muy entonces, bien. ¿Cómo se llama? El de primos hermanos puede dispensarse. De principio, el de primos hermanos es impedimento, pero puede dispensarse. Sí. Y mucha gente piensa que también el de primos segundos no se puede dispensar y en ocasiones la gente es más, como dice aquel dicho, somos más papistas que el Papa, ¿no? Es decir, la gente del pueblo, del rancho, no deja que una pareja lleven adelante su relación porque dicen es que son parientes, pero ya son parientes de 5º o 6º grado, ¿no? Claro que también si la familia tiene mucha cercanía, pues sí, moralmente a lo mejor hay gente que puede quedar lastimada, pero pues hay que ir como que explicando y haciendo entrar en razón, ¿no? Para que
no digamos lo que no es. Sí, yo Sí, quiero decirles, padre, en mi caso, tíos abuelos eran primos hermanos y pidieron una dispensa al Santo Padre y les dieron esa dispensa y se casaron y demás. No pudieron procrear, no se llevaban muy bien, si se los quiero decir. Entonces, pero siguieron siempre juntos hasta el final. Entonces, sí, efectivamente, se usó de una dispensa, en este caso de una dispensa papal. Pues ahí está el caso. Y luego está el otro impedimento, el impedimento de afinidad. Este de afinidad, pues, es parecido al de la consanguinidad, nada más que el impedimento es con los afines, o sea, tú eres afín a los consanguíneos de tu pareja, pues, entonces, de ahí también surgen los impedimentos, igual es decir, una persona con su cuñada, uno con su cuñada, es hermano, pues, es hermano en el grado de consanguinidad, de afinidad, entonces también ahí hay un impedimento. Ok. O sea que, a ver, explícame bien, padre. O sea, tú no te podrías casar ¿con quién? ¿Con el hermano de, si muere tu marido? ¿Con su hermano? ¿O cómo es? Sí, es decir, eres afín, los consanguíneos de tu pareja son tus afines. Ok. Entonces, también ahí hay un impedimento con los consanguíneos, pero en línea recta de la mujer, es decir, con los hijos más bien, es con los hijos. Ese impedimento es más con los hijos, es decir, no te puedes casar con el hijo de tu pareja, pues. Ok. Si te casaste pues con una pareja que ya tenía hijos. Ah, de acuerdo, de Si acuerdo. viudaste con tu cuñado o con tu cuñada, no, sí te puedes casar. Tal vez Sí. ni siquiera estabas casado, ¿verdad, padre? O sea, tuviste un hijo con una persona, pero no estabas casado y luego te quieres casar por primera vez con el hijo de esa persona, eso entiendo. Sí, solo que más bien ahí entra otro impedimento que se llama pública honestidad, o es el parentesco legal, pues. Por ejemplo, el Canon 1093 reza así: el impedimento de pública honestidad surge del matrimonio. No, pero Increíble, ¿no, Mario? Increíble, ¿Sí? o sea, cuántos impedimentos que verdaderamente no teníamos en el radar. Y yo creo que muchos de ustedes, miren, está mandándonos saludos Lucrecia Trejo desde Inglaterra, Laura Durán, Isis Mati Fonseca, gracias por el tema, Araceli Reveles. Cuentan con asesoría, acompañamiento cuando a una de las partes le es difícil llenar el cuestionario que entregan los tribunales. Hace una pregunta, Araceli Riveles dice, nos ha pasado que entregan el documento, vaya y llénelo cuando el acompañamiento guía espiritual es muy necesaria. Dice que si tienen acompañamiento para llenar los cuestionarios. Sí, claro, bueno, la afinidad perdón, estamos en el tema de la afinidad, sí. Es el parentesco que conocemos como político, y en el caso que usted mencionaba es más bien la pública honestidad, que es prácticamente lo mismo, pero cuando no había matrimonio. En el caso que yo estoy hablando es cuando sí había matrimonio, había matrimonio católico, religioso. Ese es el impedimento de la afinidad, y es en línea recta, es decir, no se puede casar pues con el hijo de la pareja, aunque haya enviudado. Claro que para esto tendría que haber una dispensa, o sea, es impedimento, pero tendría que haber una dispensa. Una revisión, entonces, ¿verdad? Del caso, sí. Y el otro impedimento es el parentesco legal, o uno le llaman la pública honestidad, y entonces ahí ese sí tiene que ver con algo, cuando hablábamos de los cuñados y todo, pero cuando no era válido el matrimonio, no había matrimonio, entonces también tendría que haber una dispensa para acceder al matrimonio. Y sobre la pregunta que hace la persona es,
Generalmente si hay asesoría dentro de los tribunales, la persona accede al, no sé cuál sea la evidencia del hermano Mario, pero accede al tribunal, le hacen una primera entrevista y ven las posibles causales y le dan le llamamos muchas veces un machote, ¿no? Un formulario de preguntas y ellos mismos pueden ofrecer la asesoría para responder o pueden dirigirse pues con el sacerdote, el párroco, la persona que ellos consideren que les puede ayudar a profundizar en las preguntas, sin llegar a decir mentiras, pues, es profundizar y ser puntuales en las situaciones donde podría haber esas causales de nulidad. Pero bueno, sí, hablando de los impedimentos, bueno, ya el último, es el de la pública honestidad. Después está el parentesco legal por adopción, lo mismo. Hay impedimento de que se case la persona con un hijo pues que ha adoptado. Adoptivo. Sí. ¿Qué tal? Esos son los 12 impedimentos. Pero bueno, no sé si hay algo que comentar sobre esto, porque les decía, no se reduce solo a esto, porque son impedimentos y más bien después hay otro tipo de causales que generalmente se orientan muchas veces a la incapacidad, o muchos tribunales van mucho al tema de el grave defecto de discreción de juicio, le llaman, canon 1095, y ahí es donde pues se considera que la persona, una de las dos personas o las dos, no estaban aptos en el momento de contraer matrimonio por inmadurez psicológica y en ocasiones por alguna patología. De acuerdo. Ok, Mario, adelante. Sí, bueno, varias cosas, ¿no? Respecto de lo que ha platicado el padre, pero alguien del público preguntaba si hay acompañamiento para llenar el libelo, es decir, el documento que se tiene que entregar al tribunal eclesiástico. En 2 minutos lo podemos explicar. Una persona que está en una situación de ruptura matrimonial, con una segunda unión, o que simplemente ya no vive, ya no puede hacer vida con la persona con la que alguna vez se casó, se acerca al párroco, se acerca al tribunal eclesiástico, se acerca a su obispado, y hay una falsa idea de que la gente se acerca para verlo de su nulidad. Y el padre Daniel lo decía, lo explicaba perfectamente bien. O sea, no, uno se acerca para pedir la revisión de su caso, ¿sí? Esto no es como en un tribunal civil donde la gente llega y demanda, ¿no? O sea, llega a pedir una sentencia. No. Lo que uno expone es a través de este documento, que generalmente tiene 20, 25 puntos, que uno tiene que ir desarrollando. Bueno, pues es la historia matrimonial. Yo debo decirle a la gente que la iglesia, en esta sabiduría que tiene, uno puede pensar, bueno, es que es un requisito a cumplir. No. Créanme que el hacer este documento donde te preguntan dónde lo conociste, cuándo lo conociste, en qué situación de vida estabas, te preguntan cómo fue la luna de miel, quién organizó la boda, cuánto duró el noviazgo, si se conocieron las familias, sí, en fin, o sea, es un documento donde tú al tribunal eclesiástico lo pones en contexto de cómo vivías y quién eras tú y quién era la otra persona en el momento en que contrajeron matrimonio. Lo que acaba de decir el padre Daniel ahorita, pues, es una realidad. El grave defecto de la discreción de juicio, o sea, la incapacidad, voy a trasladarlo en mis palabras, no es cuestión de derecho canónico, pero la incapacidad por inmadurez en la conducta o inmadurez en la personalidad, pues hasta donde yo sé, es que la que atrae a la gran cantidad hoy de declaraciones del tribunal de que un matrimonio no existió. Y con un problema grave. Muchísima gente, decía yo, no se acerca por desconocimiento, por miedo, por prejuicio, y pues realmente son personas que lo único que necesitan para regularizar su situación y poder vivir en gracia plena de Dios, recibir la Santa Eucaristía y demás, pues es simplemente acudir al tribunal. O sea, exponer su caso. La iglesia es muy profesional, tiene extraordinarios psicólogos de apoyo, gente que evalúa, o sea, se basa en la opinión científica de quien colabora con los tribunales eclesiásticos para analizar los casos, y pues ahí sale la verdad. Es decir,
Hay casos, yo personalmente conozco gente que pidió la revisión de su caso esperando que la iglesia determinara una nulidad matrimonial, y conozco casos donde el que la pidió resultó que fue el que estaba mal. O sea, resultó que el que estaba bien, el que estaba apto, digamos, el que no tenía impedimento, Sí. era el otro, y el que lo pidió, pues era el que tenía un problema, ya lo decía bien el padre, por la existencia de un trastorno, por algo que le impedía, y evidentemente la iglesia te manda, cuando hay un veto, esto es, te mandan para que tú corrijas esto, vayas a terapia, arregles en tu mente, en tu corazón, lo que tienes que arreglar para que entonces sí puedas contraer el matrimonio, puedas recibir el sacramento, porque obviamente la iglesia, la responsabilidad que tiene, lo que le preocupa no es hacer una declaración de que un matrimonio no existió, lo que le importa es la salvación de las almas. Así es. Entonces, al preocuparle la salvación de las almas, ahí no es para darle gusto a nadie. El grave problema es que mucha gente, pues, no tiene claro que cuando tú vas al tribunal eclesiástico, debes de ser completa y absolutamente honesto. O sea, debes de decir exactamente, esto no es como en un juicio civil, un juicio de divorcio, donde el abogado, si tienes un abogado corrupto, te puede estar aconsejando hacer cosas indebidas, te pueden estar orientando. No, aquí estás acercándote a tu madre, a la iglesia. Claro. Y debes de ser muy honesto y decir exactamente qué fue lo que ocurrió en esa relación, cuáles fueron los pormenores de cómo se conocieron, de cómo se dio ese matrimonio, porque lo que la iglesia averigua es todo el contexto, pero particularmente se analiza el momento del matrimonio, si existía alguna incapacidad. Yo también sé de casos de personas que, bueno, son analizadas durante el proceso y concluye el tribunal que simplemente no están aptas ni para ese matrimonio que aparentemente habían tenido, ni para ningún otro, ¿no? Porque tienen un problema serio, a veces un trastorno psiquiátrico, a veces. Entonces, bueno, hay que acercarse siempre sabiendo que si quieres recibir verdaderamente la palabra, la decisión de Dios para tu vida a través de la iglesia, que para eso el Señor la instituyó, pues tienes que ser totalmente honesto. Pero en la gran mayoría de los casos yo he visto vidas transformadas al acudir al tribunal eclesiástico, pedir la revisión de su caso, porque nada como estar bien con Dios y con la iglesia. Entonces, yo me imagino que hay muchísima gente que nos escucha que tendrá una inquietud, si no personal, sobre alguien que conoce. Y a muchísima de esta gente, esta catequesis de enseñanza acerca de lo que la función del tribunal eclesiástico y las declaratorias de nulidad, donde se reconoce que un matrimonio nunca existió, que había un impedimento, bueno, pues le pueden cambiar la vida para bien a muchísima gente. Yo, Brenda, le quería hacer una pregunta al padre. Adelante, Mario. De carácter, yo le quería preguntar al padre porque es una pregunta que hago mía de alguna manera porque yo también he guardado esta duda, pero que le he escuchado a través de oír a mucha gente. Finalmente, pues soy abogado y he escuchado casos de separación y de divorcio durante 25 años. La gente, padre, cuando su matrimonio fue nulo, pero la gente no lo sabe, muchos de estos casos es gente que se acerca a la iglesia, que en las crisis matrimoniales, sea él, sea ella, o sean los dos, se acercan a la iglesia, van a retiros, piden oración, se inscriben a cursos, y que tal pareciera que hagan lo que hagan, pues ese matrimonio no prospera. Es decir, las cosas no funcionan. Le quiero yo preguntar, en esta relación entre la parte espiritual y la parte de lo que es o no es ante Dios, ¿tiene que ver, o sea, hay una relación directa en que por un matrimonio que fue nulo, el matrimonio es nulo y por lo tanto nunca se alcanza a recibir la gracia plena y nunca se puede estar en armonía como Dios nos invita dentro del matrimonio? ¿Es correcto esto? ¿Que un matrimonio que fue nulo, por más que te esfuerces, pues no se va a poder enderezar? Lo que pasa es que primero hablar de un matrimonio que fue nulo y que está la pareja en convivencia creyendo que no es nulo, el canon 1060, al menos en la parte jurídica nos dice el canon 1060, el matrimonio goza del favor del derecho, lo que se le conoce como el favor juris, pues, que quiere decir por lo que en la duda ha de estar por la validez
y del matrimonio mientras no se pruebe lo contrario. Entonces, para empezar, para la iglesia y para todos los matrimonios son válidos, porque el matrimonio en sí mismo goza del favor del derecho. Cuando uno da esta clase así a las personas, yo siempre les explico esto: miren, las personas que están casadas no vayan a empezar a mirar atrás y decir, ah, caray, entonces mi matrimonio no es válido por esto, mi matrimonio fue nulo por aquello, es que nomás tuvimos un noviazgo cortito. Claro, habría posibles causales, pero de primero lo podemos ver, no sé si es correcta la expresión, hay un candado, o más bien un candado para la gracia, es decir, todo matrimonio es válido hasta que no se demuestre lo contrario. Ya la otra situación, pues sí, no, sin caer en situaciones así como decir de que están condenados porque no era válido el matrimonio, existen incluso el tema de la sanación de los matrimonios inválidos. Hay matrimonios que por alguna razón fueron inválidos, pero son sanables. Es decir, cuando alguien cae en la cuenta de que su matrimonio quizás tenía un impedimento, pero ese impedimento ya cesó por el tiempo, entonces hay que sanar el matrimonio, y a uno se le conoce, uno sanan a través de un decreto, y uno es la famosa sanación de raíz, pero sin duda, si hay un matrimonio que no ha sido válido o que es nulo, pero primero pues hay que decir eso, es válido porque es válido mientras no haya quien demuestre lo contrario. Lo que pasa es que la mayoría de matrimonios que entran al tribunal, pues son matrimonios que los busca uno, el estudio, una de las partes ya separados, ellos dos. En el otro caso sería muy bien si en el camino espiritual ellos, no sé, participan en un grupo parroquial de matrimonios y escuchan de este tema, ellos pueden estar pensando, híjole, a lo mejor mi matrimonio tenía estos detalles, y si se llega a la certeza de que efectivamente había un impedimento, hay que buscar si es sanable ese impedimento y hay que hacer la sanación ante la autoridad competente. Pero sin duda, si al estar un matrimonio no unido pues de manera válida, pues digamos no están las disposiciones como tal, pero no sé si decirlo pues desde lo espiritual, porque siento yo que ahí sí podría ser un poco arriesgado, ya que más bien el matrimonio es un acto, es un sacramento, pero también es un acto jurídico. Entonces el impedimento estriba pues muchas veces en la incapacidad de alguno de los dos, y si esta incapacidad nunca es sanada, pues obviamente el matrimonio siempre va a estar teniendo muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, el alcoholismo, podría ser el alcoholismo, si en el momento de adquirirlo uno de los dos era alcohólico, y si no hay una sanación de esta situación, pues obviamente el matrimonio va a vivir muchos tormentos, como muchos matrimonios que nosotros conocemos, ¿no? Claro. Sí, muchísimo. Esa es una herida profunda en el pueblo mexicano, ¿no? Yo también quisiera hablar de el juicio de valor que muchos de nosotros hacemos respecto a segundas nupcias, cuando no sabemos qué hay detrás de lo que sucedió en la primera nupcia, la problemática que tuvieron o que no tuvieron, y realmente si fue válido ese matrimonio o no fue válido ese matrimonio. Y nosotros como católicos a veces somos demasiado incisivos y discriminamos a las personas. Podemos llegar hasta tener actitudes ofensivas para esas personas, para esas uniones, cuando ni siquiera sabemos o conocemos lo que realmente sucedió, si fue válido o no fue válido el matrimonio anterior. Y otra cosa, padre, se tiene que estar legalmente ya divorciado para que el tribunal eclesiástico acepte tu caso. De preferencia, al menos que sea a la par, ¿no? En los documentos que los tribunales en la práctica están llevando, precisamente es que ya lleven también el documento de divorcio. Ok, ya estoy. Sí. Las obligaciones que hay hacia los hijos y toda la cuestión también de la unión anterior. Así es, porque aquí los niños sufren mucho
Y cuando como comunidad católica, como comunidad cristiana, como ciudadanos en general, emitimos un juicio sobre esa persona, los niños sufren mucho también. Entonces, nos llevamos el corazón de los niños, lo llegamos a dañar como comunidad, ¿no? Entonces, bueno, Mario, tú estás viviendo estás buscando que el tribunal revise tu caso. ¿Qué es lo que se vive? ¿Qué es lo que se vive de ese lado? Híjole, yo creo que son historias realmente yo le digo a toda la gente que si conoce a alguien que ya se acercó al tribunal eclesiástico o que ya lo vivió, es realmente un parteaguas en la vida de la persona. Yo lo puedo resumir así. Muchos de nosotros, cuando somos jóvenes, tomamos decisiones sin consultar a Dios para nada. Incluso la decisión del mismo sacramento se toma cuando a veces uno anda muy lejos de Dios. Y peor aún, puede ser que alguno de los contrayentes no tenga la capacidad para sostener un sacramento, no tenga en sí mismo, tenga algún impedimento como los que nos ha explicado el Padre. Cuando alguien vive al margen de Dios, pues seguramente las decisiones que va a tomar llevan un altísimo riesgo de no prosperar, de no llevar a un buen puerto. En mi experiencia, eso es lo que ocurre a miles y miles de personas. Nos ocurre que en un momento donde nuestra vida es pecado, muchos saltamos de una unión libre a simplemente acceder por las razones equivocadas al sacramento del matrimonio cuando ni te importa el sacramento o ni te querías casar en realidad. Y se toma el sacramento socialmente en muchos casos como un parche, voy a decirlo así, para tratar de remendar generalmente una relación que está mal desde su fundación. Son relaciones, es muy difícil que uno conozca un matrimonio que no sea válido, donde se casaron perfectamente bien, donde se casaron enamorados y después pues entró el pecado y entraron las situaciones de la vida y bueno, no se cuidó ese matrimonio y la gente se lastimó y se pueden terminar separando. Pero en mi experiencia, la nulidad matrimonial es otra cosa. La nulidad matrimonial es una situación muy difícil donde la gente no se imagina, Brenda, yo rescato mucho el comentario que acabas de hacer, el enorme sufrimiento que ya vivieron las personas, porque en un matrimonio que no es válido, un matrimonio donde no se vive la gracia, un matrimonio que vaya para acabar pronto, que no era la voluntad de Dios para uno en la vida, el que se casara uno con esa persona y uno se casó, insisto, ¿no? Sin mucha conciencia en muchos casos y sin amor incluso a veces, bueno, pues esas personas realmente quedan unidos, pero en una cadena de muchísimo dolor. Las personas que llegan al tribunal eclesiástico, yo que estoy todavía viviendo ese proceso, he visto gente llorar, pero de una manera increíble, cómo se sienten liberados, gente cómo se cae hasta de rodillas dándole gracias a Dios, porque no es simplemente un papel, no es la declaración de que, bueno, resultó que aquel matrimonio en el que viviste fue nulo, sino es el querer vivir en gracia plena de Dios y acercarse no a pedir que se cumpla el capricho de la persona. Sí habrá gente, porque también los he conocido, que llegan al tribunal eclesiástico y bueno, hasta dicen, es que yo ya vivo con otra persona y me quiero casar en diciembre, ¿no? Entonces aquí que se apuren porque quiero la declaratoria, gente que evidentemente no entiende, no se trata, no es así. El tribunal eclesiástico, la iglesia no está para cumplir caprichos a ninguno de nosotros. Es una gracia que los sacerdotes revisen, los jueces eclesiásticos revisen la causa de uno, pero uno debe de estar perfectamente consciente de que se está uno sometiendo a la autoridad de la iglesia, autoridad que Cristo mismo le dio, y que será la voluntad de Dios la que se revele a través de la nulidad. Es decir, si alguien va a un proceso de nulidad, yo lo que puedo decir es, todos los que ya hemos caminado por presentar una solicitud de revisión, por estar ahí, sabemos perfectamente que la decisión está todavía en manos de la iglesia. Es decir,
Lo voy a explicar de una manera simple, Brenda. Sí. Una persona que no hay una sentencia de nulidad sabe perfectamente que no está en comunión y en gracia plena ni con Dios ni con la iglesia. Sí. Porque si tú no vives con la persona con la que alguna vez te casaste, accediste al sacramento, aunque te haya turnado tu párroco, aunque ya esté en proceso en el tribunal, mientras el tribunal no se haya declarado, sentenciando, resolviendo que tu matrimonio no existió, tú sigues casado. Es lo que el padre acaba de decir. Entonces, oye, Mario, perdón que sí. te interrumpa, porque yo estoy asombrada del juicio que hacen las personas sobre las personas que están viviendo ya con otra persona y buscando saber que revise la iglesia su caso, Sí. y que vea si es causa de declararlo nulo, ¿no? Pero muchos matrimonios, o sea, muchas parejas están tratando de vivir en castidad. Y Claro, eso ningunos ojos lo pueden saber más que los ojos de Dios. así es. Ningunos. Pero ¿cómo hay juicios espantosos sobre ciertas personas y personas que dicen, es imposible que vivan así? O sea, es una mentira lo que están diciendo. O sea, no es eso, mentira. Yo puedo dar fe, Brenda. sí. Es real. O sea, cuando tú tienes la disposición para empezar, cuando tú estás en una nueva relación, tú, en todo caso, la iglesia te va a permitir vivir como hermanos. Sí. Es decir, nadie te va a autorizar a que tú tengas una relación marital con otra persona con quien no estás casado. O sea, es más, ni siquiera para un soltero, porque si es adulterio en el matrimonio, pues es fornicación, estando nunca habido contraído matrimonio, estando libre de matrimonio. Entonces, no, la iglesia siempre te dice separación de cuerpos, o sea, no puedes tener una vida marital activa. Y por supuesto que hay muchísima gente que hemos emprendido esa ruta. O sea, sí se puede. Y además te da una libertad de conciencia maravillosa. Porque, oye, Mario, perdón, sí, me hiciste recordar, bueno, me contaba también, y esto voy a cambiar radicalmente de tema, pero porque es la misma recomendación de la Iglesia para la salvación de las almas. Sí. Hay parejas del mismo sexo, una en concreto, que para mí conocerlos fue una cosa muy bonita porque ellos sanaron aquello, salieron de esa condición a través del Señor de la Misericordia. A Marcos le mando un caluroso abrazo, te quiero mucho, Marcos, y ellos decían, a veces, o sea, vivimos nosotros en castidad. Dice, al principio tuvimos recaídas y todo, pero inmediatamente pedíamos la gracia y vivimos en castidad. Sí, ellos ya estaban incluso para también vivir en diferente lugar, en diferente casa, pero esto es lo que pide la iglesia siempre, ¿no? Busca siempre el bien de las almas. Yo aquí tengo una pregunta de Osvaldo Rodríguez, padre. Dice, si un matrimonio decide no tener hijos de manera voluntaria, ¿causa nulidad? Quiero, antes de esta pregunta, bueno, la voy a tratar de responder. Sí, no, más bien, incluso eso es una causal posible porque se están renunciando a algo que es natural o es uno de los fines del matrimonio. Entonces, de hecho, ahora que el tema del documento que salió hace 5 años, de la Mitis Iuris Dominus Jesus, que es, como decir así, pues Jesús, el Señor Jesús, juez clemente, ahí el Papa simplificó, o sea, mucha gente pensó que ahí el Papa dio ya la oportunidad de que haya divorcio en la iglesia. Lo que hizo el Papa fue hacer el trámite, provocar que el trámite de la nulidad, del proceso de nulidad fuera un poco menos tardado. Entonces, reformado algunas situaciones, una de ellas era que, por ejemplo, antes la sentencia afirmativa de ley tenía que pasar a la segunda instancia, es decir, la sentencia que afirmaba la nulidad
de oficio tenía que pasar a la segunda instancia. Entonces, por eso es que tardaban tanto los procesos. Hay diócesis donde los procesos duraban 6, 7 años, porque de por sí no había personal preparado y después 2, 3 años en los que salía la sentencia y luego si salía afirmativa, pasaba de ley a la segunda instancia. Entonces, no sé, por ejemplo, allá de León, no sé cuál sea la segunda instancia, imagino puede ser Guadalajara, entonces tendría que pasar a que revisara el proceso la segunda instancia. Ahora no, ahora cuando la sentencia sale afirmativa, a menos de que una de las dos partes apele, pasa a la segunda instancia. Esa es una modificación que hizo el Papa. Otra de las modificaciones, o bueno, que fue incisivo, es el proceso breve, es decir, cuando hay vestigios o hay evidencias más bien de cosas muy, muy claras, se puede recurrir al proceso breve ante el obispo, y una de esas causas que pueden hacer llevar al proceso breve precisamente es la negación de alguno de los cónyuges al nacimiento o a la procreación, porque es una de las finalidades. Claro. Entonces, de suyo y de ley no causa la nulidad, porque dijimos, el matrimonio tiene el 1060, lo leí hace rato, el matrimonio goza del favor del derecho, pero si alguno de los dos en su momento o se separan o algo y pone como esa situación comprobado de que renunciaron a tener hijos, entonces eso sí se puede convertir en una causal, porque es una de las finalidades del matrimonio, que está hecho para el bien de los cónyuges, pero también para la procreación y educación de la prole. Padre, Pero y puedo hacer un paréntesis ahí. Todo amor es fecundo, ¿sí? Sí. Todo amor es fecundo. Entonces, negarse a tener hijos para poder tener más recursos y menos compromiso para educarles, les digo que el mejor representante de cada uno es nuestro hijo, ¿no? Es nuestro hijo, es el espejo, ¿no? El más parecido espejo donde nos podemos mirar. Y aparte, ¿cómo vamos a renunciar a que un ser humano tenga características unidas de uno y del otro, de dos que se aman, ¿no? Entonces, por lo regular, son motivos normalmente egoístas, ¿sí? Normalmente egoístas. Entonces, pues se entiende. Padre, continúe, por favor, porque lo interrumpí. No, bueno, de ese tema, pues sí, ¿no? Y ahora vemos las sociedades incluso que están renunciando a la procreación y que renunciaron hace ya décadas y que ahora están sufriendo, por ejemplo, algunos países de Europa. Yo tengo hermanos misioneros en Europa, dicen, pues no encontramos a ningún joven, no encontramos, toda la gente son ancianos, y todos esos después son consecuencias que va a sufrir el mismo país en lo económico, en lo cultural y muchas cosas. Pero del tema anterior, que hablaba de las personas que ya viven en unión, en una nueva unión, ahí está el Amoris Laetitia, que también surgió para estos mismos años, en 2016 aproximadamente, no recuerdo bien. En el número 8 habla muy, muy, muy extendido el Papa sobre este tema de los matrimonios que están irregulares y de las nuevas uniones. Muchas veces también se constata que de una segunda unión, por eso es que muchos juzgan que la iglesia es injusta, pero como lo dice el hermano Mario, lo juzgan por ignorancia o porque no se conoce, o porque es lo que les dijo la abuelita o es lo que les dijo aquella señora que va mucho a la iglesia, pero no es que lo haya dicho una autoridad oficial, porque mucha gente se expresa así, dice, es que está mucho mejor este matrimonio que tuvo mi hermano que el primero, porque en el primero vivían como perros y gatos, eran desobligados los dos, o él o ella, y ahora tuvo una segunda unión y está más maduro y es más responsable, aprendió de su fracaso, aprendió de su error. Por eso es que se exhorta a que quizás pues en el primer matrimonio todavía no había la habilidad o la capacidad o la madurez de uno de los dos. Ya lo dijo también el hermano, lo dijo Mario, el tema, por ejemplo, de que tú
llevas muchas veces, la persona lleva el escrito de demanda o va a buscar el proceso y resulta que el matrimonio es nulo porque él es el del problema o él fue el del problema. Es que para eso está la sabiduría de la iglesia, de llamar testigos, de hablar siempre con la verdad, y de hecho se toman declaraciones bajo juramento de decir la verdad, y los testigos te van llevando, claro, cuando no son inducidos los testigos, porque muchas veces puedo yo llevar mis testigos y les digo, vas a decir esto, esto y esto y esto, ¿no? Pero confiando en decir la verdad, pues se va tomando un camino para definir cuáles causales o cuál es la causal más la principal, ¿no? Entonces, puede ser que esta persona ya superó, ¿no? Que hace 15 años, 20 años no estaba listo para esto porque tenía esta situación y ahora él ya está en otra etapa de su vida, y por eso es que sí sucede eso muchas veces, ¿no? Que a simple vista humana fuera, sin tomar en cuenta lo espiritual y la gracia y todo, mucha gente dice es que está mejor o estoy mejor en esta unión que la de hace 15 o 20 años. Ah, bueno, pues entonces, pues, lo que se te exhorta, pues toma el camino de buscar un tribunal, tu tribunal que te corresponde, sabiendo que ya está más simplificado el proceso, porque, insisto, conozco gente que en el formato anterior esperó 7 años para su proceso, y gente que en el formato actual espera año y medio, 2. Claro, eso no quiere decir que de ley va a salir nulo el matrimonio, porque puede ser que no haya ningún elemento en el cual se constate la nulidad y pues no van a declarar que es nulo. O sea, pero sí hay muchos elementos pues para llegar a la verdad y para que las personas no estén viviendo en un calvario, y ciertamente no somos nosotros los jueces, muchas veces somos jueces, nos queremos erigir jueces de los demás y ser muy indolentes o muy incisivos más bien para señalar a las personas, ¿no? Hay personas que quizás no tienen esta situación de vivir el matrimonio como tal, pero tienen otra vida de virtud en otros aspectos. Entonces más bien hay que entender que hay que ver la iglesia como todo, como algo completo, ¿no? Todos formamos parte de la iglesia y unos tienen un detalle y otros tenemos otro, ¿no? Entonces eso no quita pues que existan normas que se tienen que respetar, pero no hacer de la ley una losa para las personas, porque eso es lo que el Señor Jesús ha criticado a los maestros de la ley en su tiempo, ¿no? Claro que sí. Mario, ¿tienes alguna pregunta? Porque ya se nos han ido los minutos corriendo. Sobre un comentario, Brenda, sobre lo que tú expresabas ahorita, decías sobre el juicio de las personas. Sí, sí. Yo pienso que no hay pocas situaciones en la vida de fe que te pueden sensibilizar tanto y desarrollar una conciencia cristiana de manera más profunda que la revisión de tu matrimonio y un proceso de nulidad. Uno nunca puede entender las problemáticas de otros, ni siquiera imaginárselas hasta que las vives, hasta que estás ahí. Yo pienso que es una manera de poder entender a los demás. Claro, hay mucha gente que está en contra de esto, no nada más que, bueno, juzga sin saber, con desconocimiento, que echan chisme, que levantan la lengua. No, más allá, yo mismo me he encontrado con gente dentro de la iglesia que está en contra del actuar de los tribunales eclesiásticos, diciendo, estando en contra, diciendo que lo que Dios unió, que la Biblia es muy clara, y aparecen protestantes, ¿no? Que sí. Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre, que son cosas del diablo, que bueno, eso es negar la autoridad que Dios le dejó a la propia iglesia para poder intervenir y para poder resolver este tipo de asuntos. Yo quisiera hacer un comentario final que tiene que ver en ese sentido. Tú me preguntaste en este programa sobre mi experiencia. Lo primero que quiere hacer la iglesia a través de nuestros pastores en un proceso de nulidad es rescatar el matrimonio, sanar el matrimonio. O sea, eso es lo primero, y te acompañan de una manera maravillosa. Yo la verdad es que exhorto a toda la gente, a los hermanos que estén en esta situación, sobre todo los que están en una nueva relación, y los que no lo estén también, porque hay mucha gente que dejó este pendiente en su vida, lo abandonó y se condenó a sí mismo. No esperó que la iglesia emitiera una resolución. Entonces,
La invitación sería que se acerquen. Lo más importante es tratar de vivir en gracia de Dios. Hay que buscar vivir en gracia de Dios, estar en orden con lo que la Santa Iglesia nos pide. Y bueno, tú dices hace rato, ¿no? Practicabas el ejemplo de las recaídas. Una persona puede tener una recaída, es más, hasta su hijo o su hija se puede llamar recaída, ¿no? Porque todo puede pasar. Pero lo más importante es que entendamos que a este mundo venimos a conocer, amar y servir a Dios y no detenernos nunca de seguir sirviendo, teniendo la cara levantada de saber que nos hemos equivocado, que hemos sido pecadores, pero debemos de tener la consigna, insisto, de dejar que Dios actúe en nuestra vida y de con mucha humildad, porque se necesita mucha humildad para acercarse al tribunal eclesiástico, exponer las intimidades más profundas de lo que fue la vida de uno y entender que aquí no hay buenos y malos. Cuando se da una nulidad, uno tiene el deber de seguir procurando, orando y deseando el bien a aquella persona con la que uno vivió toda la vida. Ese es realmente el deber cristiano. Entonces, así es. Mi mensaje sería ese, de no tener miedo, que la gente se acerque, que aquí tenemos un licenciado en Derecho Canónico, qué maravilla, los jueces eclesiásticos, están los defensores del vínculo en el tribunal, que así se llaman, los que defienden, ¿no?, la causa. Acercarse a un tribunal eclesiástico es acercarse al abrazo de Dios, que te abrace y que te dice, yo nunca he dejado de amarte, pero eso sí, si te tiene que llamar la atención, te lo va a llamar. y evidentemente, pues va a tratar de que puedas vivir tu vida de la mejor manera. Entonces, ese sería el mensaje que yo le dejaría a todo el mundo, que se acerquen al tribunal quienes están en esta situación. Muchísimas gracias, Mario. Le va a servir mucho tus comentarios a muchos de nuestros hermanos que nos están sintonizando y los que nos van a sintonizar. Padre, sus últimas, pues su última participación y agradeciendo de veras que nos haya iluminado, nos haya ayudado con este tema, Padre. Sí, incluso, bueno, yo también quería mencionar algo sobre esto de lo que las personas llegan a decir, que no, que la iglesia ya se está desviando, que lo que mencionaba Mario ahora, sí. Lo que pasa es que hay que recordar, el matrimonio lo hacen las partes, ¿no? Es decir, en nosotros sacramentos, nosotros decimos, ¿cómo se llama? El agente activo es el ministro, el agente pasivo es quien recibe el sacramento. No sé, por ejemplo, la confesión, el ministro es el agente activo y el pasivo es el que está recibiendo la gracia. En este caso, bueno, el principal agente activo pues es obviamente el Espíritu Santo, pero el ministro pues es un medio, ¿no? Entonces, en el caso del matrimonio es un poco distinto porque los dos, la pareja son los agentes de esta unión, ¿no? Y el ministro bendice. Entonces la gente acostumbra a decir, nos casó tal padre. Eso pues estrictamente es incorrecto. O sea, se casaron ellos, o sea, ellos son los que decidieron unirse. Entonces tiene mucho sentido que la iglesia también pueda revisar si la unión fue o no, porque por ahí recuerdo Canon 124, 25, 26, hablando de los actos jurídicos, pues habla de algunas condiciones para que los actos jurídicos sean válidos. Entonces, si había una situación por la cual esta persona no estaba capacitada, en la cual no tiene culpa, hay unas en las que sí, cuando es con dolo, o estás simulando, por ejemplo, o estás simulando que te quieres casar, o por ejemplo, conozco parejas que dijeron, me voy a convertir al catolicismo para acceder al matrimonio, pero interiormente la persona no quería convertirse al catolicismo. Entonces, al paso de la convivencia, se da cuenta pues que realmente era mentira que se iba a convertir, que solamente lo hizo para simular y para tener contenta a la expareja. Y entonces eso podría ser una causalidad, ¿no? Porque estás simulando que estás adquiriendo una actitud una condición que no la estás llevando a cabo. Es un acto voluntario. En cambio, hay otras causales, como lo mencionábamos, que son por el entendimiento, o sea, la persona no estaba capacitada, si llegó alcoholizada, si le propuso un matrimonio alcoholizado y luego alcoholizado o alcoholizada se presentó la selección, pues está nublada la razón. Pero entonces, sobre esa línea,
hay que ver pues que por eso la Iglesia abraza este derecho y esta facultad y responsabilidad que le ha dado Dios, con aquel, lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado, para también desatar a alguien que por una unión que no estaba válida o no estaba, o que incluso fue tormentosa, para que esta persona pueda tener paz en su corazón. Por eso es que... Padre, discúlpeme una interrupción, pero ya me iluminó usted dos preguntas. Un hombre que se casa con una mujer simplemente porque le gusta y la quiere tener en su cama todos los días, pero no la ama, no le interesa su bien de ella. Otro caso, una persona, un hombre que se casa o viceversa, una mujer que se casa con un hombre que no ama, que no le gusta, que no le desea su bien, sino que desea su dinero. ¿Estas son causas de nulidad? La segunda es más fácil de responder. Bueno, cuando se trata de por una condición, efectivamente que puede llegar a ser una causa de nulidad, porque, bueno, le llamamos interés, ¿no? Pero sí. Estás buscando, estás simulando que estás enamorado o enamorada, pero porque estás buscando una condición que acceder a una condición y el matrimonio realmente no le estás dando el valor que es, ¿no? Entonces, sí. Eso después ya, bueno, ahorita no puedo ir ahorita a los cánones. Se analiza aparte, ¿verdad, padre? Pero se analiza y se puede llegar a la conclusión de que había una simulación de la persona y no. Y bueno, en el caso de alguien que se casa porque solo le gusta y porque solo quería tenerlo en la cama o tenerlo en la cama, más que irse ahí directamente por eso, pues ahí se puede configurar en algún momento ese famoso grave defecto de discreción de juicio, ¿no? Y de abrazar las responsabilidades que conlleva el matrimonio, porque la responsabilidad es exclusividad, para empezar la exclusividad de la pareja, y entonces quizás no había esa disposición a la exclusividad, porque en el momento que le deje de gustar la persona, va a acceder, va a buscar otra pareja. No hay esa disposición de la exclusividad, y luego qué tal si después, por tal de tenerla siempre en esa situación de cama y esas cosas, le pide que esté tomando anticonceptivos, que no se embarace, que se cuide de esta manera, que se cuide de la otra. Entonces también se puede meter ahí la exclusión de la prole. O sea, hay muchas situaciones en las cuales se puede convertir en causalidad, pero sí, bueno, esa es la cuestión. Pues yo lo que complementando lo que decía Mario, es esa parte de que la iglesia lo hace porque Dios le ha dado la autoridad y porque estamos conscientes de que muchas veces se pudo haber accedido a un sacramento forzado por otras cosas, incluso en muchos de nuestros pueblos que decían las señoras, ¿no? A las hijas, de aquí no sale si no es con matrimonio. Y entonces se la llevó, dicen, se la llevó la pareja, se fue con la esposa y dice, yo no lo recibo, con el novio no te recibo si no sales ya casado. Y a lo mejor realmente no había esa convicción, pero ya es porque los demás le presionaron. Ahí es una causal por la voluntad, puede estar amenazado, ¿no? O el clásico, si deshonraste a mi hija y si no te casas con ella te mato. Pues puede ser que la persona está casando, pero está coaccionado. Claro. No, ¿cuántas causales y cuántas situaciones puede haber? Yo creo que con lo que hoy hemos contado se ha abierto el entendimiento de muchas personas, el conocimiento todavía más extenso de lo que es una nulidad, de lo que son las causales. Yo quiero agradecer a Itza María, a Lucrecia Trejo desde Inglaterra, a Laura Durán, a Isis Mati, a Araceli Rebeles. Hay otra persona también que nos desde Apatzingán, es Laura Durán, pero también hay alguien que nos está viendo desde Arkansas, a quien mandamos muchos saludos. Y bueno, aquí hay varias preguntas, pero creo que en general se han respondido a través de la intervención de Mario y del padre. Así es que, bueno, pues se nos ha agotado el tiempo, querido padre y querido Mario, pero bueno, a mí me encantaría, padre, que les pudiera dar su correo electrónico para aquellas personas que quisieran hacerle
una consulta. Sí, claro, mi correo electrónico es sencillo, son mis dos apellidos, barrigacontreras@hotmail.com, aunque siempre me cuesta acceder porque luego dicen que ya es obsoleto el Hotmail, pero en el celular lo traigo siempre abierto y mientras me dure el celular, ese correo es el que traigo yo. Muy bien. Utilizo otro, pero es para otras situaciones más técnicas, entonces prefiero dar barrigacontreras@hotmail.com. Pues ahí quien guste acceder, soy el padre Daniel Barriga Contreras, y siempre digo yo, cuando lo pueden a uno a hacer preguntas y eso, yo digo, no es porque uno sepa, sino lo pueden a uno a volver a leer, a desempolvar los libros, ¿verdad? Sí, pero wow. Estuvo maravilloso, padre, es todo un conocedor, pues es un licenciado en Derecho Canónico y le agradecemos profundamente su participación, padre. Fue curiosísimo como Dios nos hizo llegar a usted, se ve que la Virgen ya lo tenía bien elegido, porque yo me equivoqué de padre Ricardo, al que le marqué, al que le mandé mensaje, y él me dijo, yo no soy experto, pero tengo un amigo que sí lo es. Así es que yo llegué a usted y usted está participando desde Tijuana. Muchos saludos a todos nuestros amigos de Tijuana. Y bueno, padre, ojalá que nos toque otra ocasión compartir aquí programa con usted. Cuando guste, ya tenía usted mi número y bueno, vamos viendo las posibilidades de las cuestiones que se vengan dando y yo en la mejor disposición. En un momento que yo diga, yo no puedo esto así, pues yo también puedo con humildad y libertad decir, ¿no? Aquí en Tijuana ahorita nos está el viento volando todo, dicen la gente, los famosos vientos de Santana, hasta aquí uno lo vive. Yo que soy un poco o un mucho con sobrepeso, el viento me movió el día de hoy, dije, órale, ahí estamos viendo cómo se mueven los árboles. Oiga, y le agradecemos que se tuvo que mover de su casa porque no había luz por los Santa Ana Winds, como dicen en California, y pues muchísimas gracias a quien le haya facilitado el internet, padre, muchas gracias. Pero a la última llegó, a la 1 de la tarde, es que yo voy 2 horas atrás, a la 1 de la tarde llegó la luz, aquí estoy en mi oficina de la parroquia. ¡Qué bueno! No me tuve que mover, gracias a Dios. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Pues Mario, muchísimas gracias también a ti, querido hermano. Gracias. Y gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros. Recuérdense que su programa Que Viva México y por nuestro canal del mismo nombre, Que Viva México Provida, y por nuestra página de Facebook, Que Viva México Oficial, es todos los jueves de 5 a 6 o 6:30 de la tarde. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Chao.